Bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Nosotros arrancamos La Máquina de Pensar aquí en la Feria Ideas Más en una nueva transmisión especial. Arrancamos el viernes pasado hablando con Enrique Aguerre y con Pichín Peralta sobre Lacy Duarte. Y hoy lunes, amigos, vamos a estar toda la semana aquí en ferias, en la Feria Ideas Más, en el Parque Rodó. La semana pasada hacía mucho calor y hoy increíblemente, no tan increíblemente, pero está fresco pero no importa porque este va a ser un viaje on the road again. Estábamos escuchando ahora la canción de Willie Nelson, nos estaba brindando. ¿Para qué? Para entrar en el camino de nuevo, para entrar en la ruta, para arrancar. Hoy el programa de La Máquina de Pensar va a ser un largo y sinuoso camino. Para eso vamos a darle la bienvenida a Atilio Duncan Pérez Dacuña. ¿Cómo le va, Macu? ¿Anda bien? Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad de tomar la carretera de nuevo para contar de qué se trata este libro, que se llama On the Road Again, haciendo de esa frase, en el camino de nuevo, una sola palabra, que era una forma de expresión un tanto irónica o una broma interna entre los compañeros de mi generación, los compañeros que viajan conmigo de Chicago a San Francisco. ¿Cómo andás? Y on the road again, ¿no? Ando de nuevo en el camino. Sobreviviendo en el camino, digo, ¿no? Ya lo dijo el maestro Tavares, ¿no? La recompensa, ¿no? Es el camino. Es el camino, ¿no? Está muy la bien. La posibilidad de viajar. Exactamente. Macunaíma, bueno, este es su último poemario, ustedes ya lo saben, lo han conocido, aparte de ser un compañero de Emisora del Sur, On the Road Again, se fue presentado creo que el 1 de diciembre en la Sala Citarrosa, y tiene un subtítulo que se llama Proyecto Ferlinghetti 2. Esto tiene que ver con una invitación formulada expresamente por Lawrence Ferlinghetti, el poeta beatnik que aún permanece vivo, tiene 98 años, vive en San Francisco, es el editor de todos los escritores beatnik, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gregory Corso, Neil Cassidy. Y en 2006 tuvo un encuentro en Chicago con Elvio Barilari. Elvio le habló de nosotros, de Luis Pereira, de Elder Silva, querido Elder, Víctor Cuña, y de quien les habla. Y sonrió Ferlinghetti y dijo: veo que son Europicnics. Y ahí quedó. En el libro anterior, que se llama La bufanda del aviador, que también editó Banda Oriental, hay un final del libro, un cuerpo del libro, una parte del cuerpo del libro, que se llama El viaje que no hicimos a Frisco. Porque intentamos pensar la posibilidad de un viaje de Chicago a San Francisco. Inclusive, en la época, estoy hablando de 2006, 2007, aún vivía en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, Hibbert Conteris, que está mencionado en el libro, ¿no? Sí, y sí, Hibbert dijo: bueno, si ustedes vienen a Chicago, bueno, se desvían un poquito y van a Tucson, y yo pongo una camioneta que tengo, hay comida, hay bebida, y me voy con ustedes también. Ese viaje no se concretó, quedó en un ciclo de poemas corto, y un día empezó este monstruo a caminar en mi cabeza, y yo, la verdad, Pablo, que estaba muy confundido porque no sabía a dónde me iba a llevar este viaje, y bueno, intercambiando opiniones con gente como Luis Herón da Silva, que es un gran intelectual brasileño que prologa el libro, arrancamos. Y fue lo que concretamos en este libro. Macu, vos editaste en el 76 Derrumbado, Nocturno y Desván, en el 80 Los Caballos Perdidos, Fantasmas en la Máquina en el 86, La bufanda del aviador en el 2008. Del 86 al 2008, 20 años, 22 años. Y ahora en el 2017, del 2008 al 2017, On the Road Again, digamos, ¿no? Como libros, como poemarios. ¿Por qué ese salto tan grande? ¿Por qué tantos años? Y ahora del 2008 al 17, casi 10 años también. Bueno, no, pero en el medio de eso hice muchísimas cosas. Hice varios documentales que están editados en formato DVD. Escribí varios libros institucionales. El de Coca-Cola de 50 años del Uruguay, que me dio un laburo bárbaro. Acabo de publicar en 2014 70 años de Carrasco Lontenis, un libro. Sí. ¿no? Yo me refería a la poesía. Bueno. Estaba hablando solo de claro, ni siquiera mencioné Brumex, porque estaba hablando solo de los poemarios tuyos, ¿viste? De alguna manera, el trabajo en primer lugar, 3 hijos,
la docencia, me comieron mucha energía. Perfecto. Y en este caso, en este On the Road Again, empezó, digamos, a plantearte, empezaste a plantear, a soñar, digamos, con el camino, empezaste a soñar, empezaste de alguna forma a generar, me imagino yo, algunos poemas, porque una cosa es la idea, el concepto, y otra cosa hay que llenar el camino, hay que llevarlo. Este es un viaje ficcional entre Elvio Rodríguez Barilari, que te voy a preguntar por qué no le decís Rodríguez. Me causa gracia en el poemario. Esto solamente a mí me puede causar gracia o interesarme, ¿no? Pero Macunaíma a Luis Pereira le dice Luis Pereira Severo, y a Elder Silva Rivero, le pone el segundo apellido que nadie se lo pone, y en cambio a Rodríguez Barilari, que tiene a él le sacó Rodríguez a Elvio Barilari. ¿Respuesta light o cruda? Cruda. Cruda. Sí. A ver si se entiende. No tengo más remedio. Sí. Por delicadeza con mi amigo tan antiguo, Elvio Barilari. Que así firma él sus trabajos. Porque él firma Elvio R. Barilari. A ver si te queda claro esto. A los 13 años, el bueno de Tennessee Williams escapó de la difteria y de la otra en su máquina de escribir. La esperanza que te queda es usar la imaginación, le dijo Edwina a su madre, pero no pudo escapar al demonio de Cornelius, el padre brutal que le pegaba sin que le hiciera nada, el frustrado vendedor de zapatos que sometió a su hija a una lobotomía prefrontal que la dejó incapacitada para toda la vida, el borracho colérico que consideraba afeminado su interés por los libros, que lo pateaba con saña cuando llegaba a la casa. Tennessee pensaba, la única esperanza que me queda es que este hombre aterrador se muera. Mientras propongo un brindis por Thomas Lanier Williams III, Elvio melancólico toca un blues dedicado a Tennessee. El desierto es un espejo donde podemos mirarnos. Él decidió llamarse Barilari y yo respeto eso. El negro Luis orgullosamente lleva sus dos apellidos y ni hablar de Elder Silva Rivero. Sí. No, porque por ejemplo a Víctor, buena pregunta. Y a Víctor Cuña le llamás Víctor Israel. Y ahí nos enteramos todos que su segundo nombre es de Israel, ¿no? El segundo nombre. No, digo, tiene que ver en este viaje, todo el poemario es un viaje, yo decía que iniciático, no sé si iniciático o un viaje como a la Meca, que es tratar de ir a esa librería donde Lawrence Ferlinghetti no solamente vendía los libros, sino imprimió a varios poetas beatniks. Y bueno, y en esa camioneta va Macunaíma, va Víctor Cuña, va Elvio Barilari, va Luis Pereira Severo y va Elder Silva Rivero. Y van a muchos fantasmas. Hoy me preguntaron una cosa que me gustaría responder. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que 5 escritores uruguayos que vienen de la América Latina, que vienen de los dolores de parto de América Latina, tienen como inspiración poetas americanos que vivieron el paseo de la desolación? Sí, en los 50. Ya sabes cómo terminó Jack Kerouac, ya ves cómo terminó Allen Ginsberg, del aullido a convertirse en un padre de la patria, con corbatas de $500, lentes con armazón de oro, ¿no? Y taxi boy caros. Sucede que la desesperación de la generación beatnik nos tocó también a nosotros que estábamos en una edad de la insurgencia, en un país de la insurgencia, en un país que no es este, ¿no? Solo que nuestro camino, a diferencia de los beatnik, que era un camino dark, duro, oscuro, está hecho, el viaje creo que lo cuenta así, con mucha alegría y con mucho amor entre nosotros. Un detalle que no suele abundar en los libros de poesía y que el prologuista lo dice, y digo, yo lo sentí, pero lo indica con mucho tino este escritor brasilero, es que en general la poesía no cuenta acción, y este es un libro de acción. Constantemente, digamos, como si fuera una road movie, van avanzando en cada poema y bueno, y van llegando a las cafeterías y se van encontrando con
algunos fantasmas, ¿no? ¿no? Aparece en un momento Mario Lebrero, en otro momento aparece Becker Puch, aparecen distintos escritores. Yo me di cuenta en un momento, la confusión inicial, la pregunta tuya central, que a mí me parece que me remueve muchas cosas, es cómo pasó tanto tiempo entre la bufanda y... Yo escribo siempre, todos los días. Mi mujer me regaló hace como 20 y pico de años, más, como 30 años, un libro de Stephen King. No soy afecto... Ah, sí, lo mencionás en una entrevista, mientras escribo, sí, claro, sí, de Stephen King. Sí, sí, y entonces dice algo que es obvio. Un escritor debe escribir todos los días, no importa qué. Una carta a la mamá, a la novia, a los amigos. Tenés que entrenar, Pablo. Así como uno entrena también leyendo, claro, hay que escribir. Y bueno, la publicidad, que yo no abjuro ni renuncio a lo que he sido en los últimos 40 años, soy un publicitario, no siento ningún rubor de decirlo en ningún lado, te come mucha energía. Claro, sí, sí. Sobre sí, todo sí, energía creativa. Sí, sí, sí. Claro. Por ejemplo, este libro podía haber estado antes, solo que antes tuve que hacer otras cosas también importantes. Hice muchas canciones también. Sí. He trabajado mucho con autores brasileños, argentinos, he producido discos en todo este tiempo. O sea, mientras no salía el libro, trabajé con Omar Gianmarco de Argentina, con Marcelo de la Croix de Río Grande del Sur, haciendo canciones y haciendo trabajos y presentaciones. Tú tenés que recordar, no hay ningún mérito en eso, ser el primero, el segundo, el tercero, para mí es lo mismo. Soy un precursor de la poesía oral. Cuando no había poetas diciendo poemas en los espectáculos de rock, que es de donde vengo, yo era el único. Macachín siempre dice con ironía, querido Macachín, dice, el Maco era el único poeta vivo que yo conocí. Claro, estamos hablando hace 40 y pico de años, ¿no? Claro, más. Claro. Ahora este viaje, este libro que se llama On the Road Again, es que es un viaje, insisto, a través de Estados Unidos, pero bueno, también a través un viaje ficticio, un viaje ficcional, un viaje de sueños. También hay que decir que una de las presencias de este libro constante es Washington Bocha Benavides, ¿no? Claro, claro. Y yo te decía que el último libro, el libro póstumo de Washington, también es un viaje. de Bocha Benavides, es un viaje, es una peregrinación que hacen Borges, Thomas Brown y él a Canterbury o a Sansueña, no se sabe, o a Santiago de Compostela, ¿no? Digamos, cada uno peregrina hacia donde se siente atraído. En tu caso, ustedes van hacia San Francisco, hacia la librería de Lawrence Ferlinghetti, y bueno, y obviamente ahí en el camino es donde aparece todo. Y en el libro de Bocha Benavides lo mismo también, o sea, el tema es el camino. Incluso hay un poema de Bocha Benavides donde dice que se demoran en una taberna porque lo importante es el camino, ¿no? Claro, fue curioso porque yo no puedo... No conocías el proyecto de Bocha tampoco. Sí, no, conocía sí porque claro, por banda, ¿no? Ajá. Curiosamente, después del lanzamiento de los 50 años de las Milongas, ese libro proscripto en Tacuarembó absurdamente en los 50, que lo quemaron y yo qué sé, ¿sabes? Yo con Bocha hablaba casi periódicamente y estaba el proyecto del libro de Bocha en banda y yo le pasé a contar a Bocha este libro que ya estaba en proceso. Claro. Hay una cita de Bocha, dice, creo que no lo que pusimos en la contracarátula, sino aquí, una breve frase que abajo dice: no se detenga Macunaíma, usted también canta América. Entonces, sí, como si fuera Walt Whitman, ¿no? Canta América. Sí. Y yo le contaba, y él se divertía mucho porque le dije, me estudié en la carretera 66 desde Chicago a San Francisco, concienzudamente. No utilicé algunos datos ni experiencias porque leí sobre gente que lo hacía en 10 horas, 14 horas, 3 días, 2 semanas. Cuando apareció Lebrero, que yo hoy te pregunté cómo habías visto el libro, dijiste, yo me reservo los comentarios para el programa. Lebrero fue un personaje, como en la vida de muchos de nosotros, muy importante. Yo lo conocí tempranamente a Jorge Barlota en el 71, 72, fuimos amigos. En el libro cuenta una anécdota real. Sí.
yo había lanzado... Que fuiste a Buenos Aires. Claro, a verlo. yo iba mucho a Buenos Aires Sí. por razones profesionales, en la época que era rico y famoso. Me tenía que reportar a nuestra división Río de la Plata, en Macán, iba casi todas las semanas. Y entonces Jaime Poniatchik, de Humor y Juegos, me dijo, ¿por qué no venís a ver a Jorge, que él está acá, medio nostálgico de Montevideo, qué sé yo? ¿Y dónde es Humor y Juegos? ¿Te acuerdas de la revista que eran con... Sí, Juego de Mente. Juego de Mente, que hacían los juegos, viste... Y funciona hasta ahora, se puede comprar. Claro, digamos, claro. Sacan revistas de crucigrama, de Totalmente, acertijo. y esa era buena parte del trabajo de Jorge. ¿eh? Ahí trabajó, sí, Porque Lebrero, él sí, junaba sí, todo en ese los años mambo. 85, 86. Claro, de las palabras cruzadas. Exacto, sí, él era como el jefe, digamos. Ay, sí, claro, un hombre con una erudición extraordinaria, ¿no? Y justo habíamos editado con Leo Maslía un vinilo que se llama Canciones y Negocios de Otra Índole, que lo editó el sello La Batuta, que ya no existe más. Y hay una canción que se llama Los Caballos Perdidos. Y el día de la presentación estaba Jorge allí, en el circular, y se emocionó mucho con la música de Leo, qué sé yo. Y con eso yo me fui a ver a Jorge, que hacía bastante no lo veía. Era al otro lado del lugar donde yo estaba, y Jaime Poniatchik me recibió en la revista, que estaba, me regaló un montón de números. Sí. Y Jorge estaba como molesto, así, malhumorado, ¿no? Y yo dije, este tipo está cruzado con la vida hoy. Y ya no me podía echar atrás, porque habíamos quedado a bajar a tomar un café. Y el café seguía igual, ¿no? Todo lo que hizo, por llamarle amigablemente o gentilmente, fue regalarme una edición de bolsillo de la ciudad, ¿no? Muy linda, que me firmó y no sé qué. Me puso algo de Los Caballos Perdidos. Pero seguía malhumorado, así. Y pasó el tiempo y un día volví a llamar a Humor y Juegos y Jorge no estaba. Y Poniatchik me dijo, vení a tomar un café, no sé qué, tal. Y le digo, ¿sabes que la otra vez que vine acá me fui re rayado porque Jorge estaba con un humor de perro, me maltrató? No, me dice, para nada. Él se quedó muy conmovido todo el resto del día. Es que quizás él no supo cómo demostrarte que realmente estaba conmovido por la visita. Así que en el libro reivindico eso de ese día que para mí fue negro. Fue negro, sí. Negro, ¿no? De todas formas, aparece varias veces, hay como 3 o 4 poemas que aparece Lebrero, pero aparte con conciencia de estar muerto, ¿no? De estar hablando con ustedes y saber que es un espectro. Y con conciencia de ser el hombre que sabía abrir cajas chinas, abrir puertas de entrada y salidas a las dimensiones más sorprendentes de la experiencia. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, estamos aquí en la Feria Ideas Más, estamos en La Máquina de Pensar en Radio Uruguay. Después de la pausa continuamos conversando con Macunaíma sobre On the Road Again, este libro de poemas editado por Banda Oriental. Nosotros aquí con Macunaíma, hablando de On the Road Again, ustedes saben, el último libro de poesía que acaba de sacar, un viaje ficticio, pero un viaje como es el viaje de la poesía, un viaje a través de la mente y sobre todo a través del corazón para conocer la verdad. En este caso, Macunaíma viaja en On the Road Again con 4 amigos, 4 poetas o 4 escritores, ¿no? Elvio Barilare, ¿se puede considerar un poeta? Sí, bueno, es un escritor de letras también. Es un escritor de letras. Ampliamos y la poesía también puede entrar en las letras. Básicamente los otros 3, con sus matices, yo creo, no estoy en esto diciendo una apreciación desde la subjetividad, que Elder Silva Rivero es el mayor poeta de nuestra generación, y después yo diría que Víctor Cuña y nosotros que venimos atrás, el Negro Luis y yo, básicamente poetas, aunque hemos intentado alguna vez en un cuento, en una narrativa, somos poetas. Elvio ha estado
marcado por la narrativa, ¿no? Por la Lo novela. que publicó Sí, son sí, cuentos. sí, es cierto. Y aparte hay un detalle que tenemos que decir de estos 5 amigos que viajan a San Francisco a conocer la librería de Lawrence Ferlinghetti. Uno de ellos acaba de ganar el primer premio del Claro. Premio Nacional de Literatura. Le enviamos un abrazo porque el negro Luis Pereira sacó el primer premio en poesía édita. Yo te decía en el bloque anterior que una de las figuras que se encuentran ustedes en el camino, en On the Road Again, es a Mario Lebrero, que no disimula Mario Lebrero su condición de espectro, ¿no? de fantasma. Incluso dice en un momento que está fumando, va marcando los cigarrillos, pero que ahora los cigarrillos no se le terminan nunca, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Pero él sigue marcando para no cometer ese No, exceso. para no meter exceso, ¿no? Él se sigue controlando, pero de los cigarrillos ahora no se le terminan nunca. Y yo te decía fuera de micrófonos que no es fácil en poesía hacer un perfil de un personaje, de una persona en este caso también, y Lebrero queda en dos pinceladas, queda perfectamente. E incluso uno de los poemas se llama El portentoso aparato de la imaginación, ¿no? Claro, Claramente, sí, ¿no? sí, claro. Es una frase de él. Una frase de él, porque además él da una clave de lo que es este viaje, ¿no? Yo te diría, está puesto en este orden en el libro, pero inicialmente las primeras cosas que empezamos en el monstruo inicial, había un poco la pista de este viaje en lo que Lebrero propone, ¿no? Así es. Cuando él dice, si quieres que suceda, sucederá, Claro. solo que con buena literatura, contarlo bien, ¿no? Claro, hay que contarlo bien. Hay que digamos, contarlo bien, sí, sí. porque si no es como arena entre los dedos, No, ¿no? claro, claro. Yo tengo No, pero la idea de que la imaginación y que la escritura te puede llevar a cualquier lado, es más a fuerte cualquier que la parte. acción, ¿no? Es más fuerte que la acción. Sí, sí. Bueno, en realidad, este concepto, la imaginación es más que la acción, tiene que ver con mi oficio, con mi profesión. Nosotros decimos, ¿cuál es el modelo de sociedad en el que vivimos? Y la gente en general dice, es una sociedad injusta, competitiva, capitalista, chocolate por la noticia, ya sabemos que es así. Pero ¿cuál es el modelo de sociedad imperante? Es el modelo de la sociedad del conocimiento y de la información. Esto implica que la información, la comunicación, son tan importantes como la acción. Ah, claro, Hoy, claro, sí, sí, sí. accionar significa comunicar, y comunicar significa accionar. Sí, pero ¿sabes que yo On the Road Again, ¿sabes con qué lo veo más parecido? Sí, Con los viajes que hacía Don Quijote. también. Que eran, claro, eran digamos, claro. eran viajes de delirantes, de Sí, locura, sí, sí, y sí, bueno, sí. pero él los hacía igual, ¿no? Y de hecho, en algún momento todos se lo creen, y cuando deja de viajar, dice, no quiero viajar más, ahora estoy cuerdo, todo el mundo le pide, por favor, Don Quijote, una vez más salga, ¿no? Digamos, a viajar, ¿no? Es que va por ahí. En algún momento yo creo que hablo de la amada Brancaleón. Sí, la hermana Brancaleón. Esa cosa la media hermana Brancaleona, sí, de sí. los hermanos Marx. Sí, 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 Yo sí. asumo totalmente mi condición de poeta menor. Siempre lo he asumido como tal, encarado mi trabajo con responsabilidad, con rigor, como en todas las cosas que hago, pero no me engrupo, ¿no? Una vez, hace muchísimos años, cuando era más viejo que ahora, yo iba a Liaba, era compañero de Mercedes Espínola, y estaba conversando en la casa de Mercedes, estaba don Paco ahí, y me pregunta, ¿y ustedes qué hacen, che? Y bueno, nosotros, mire Paco, lo que pasa es que yo empecé el mundo al revés, leo a los poetas gringos, ¿no? Y le empecé a hablar a Paco Espínola, como un tarado que era yo en esa época, de la poesía de Allen Ginsberg, Ajá, de de los Jack Beatniks. Kerouac. Ajá. Y el tipo me dio una clase, ¿entendés? Me dijo, no, yo algo conozco, y empezó a hablarme. Y entonces estábamos con un amigo ahí, el querido Nanay Fonseca, y le dijimos, Nanay Fonseca, Claro. estuve con él hace poco. de Liaba, ¿viste? De Estuvimos Liaba. en la presentación, estuvo de María Atena, del Entonces- libro de María Atena. Le decimos a Paco, Paco, usted es un sabio. Y él dice, no. Si ustedes supieran todo lo que yo no sé, Claro, van a pensar que soy un engrupido, ¿no? claro. Entonces, de alguna manera, soy consciente de algo que Luis Herón me dijo en Porto Alegre hace 48 horas. Hay poetas mayores.
Y hay poetas menores. Algunos de esos poetas menores también pueden ser imprescindibles. Claro, claro, no, pero hay un detalle importantísimo. Vos decís en un momento, otra de las figuras, digamos, consulares de este libro que está ahí gravitando, aparece varias veces Lebrero, como yo he dicho, aparece Becker Puch, pero una que está, digamos, no sé si, no hay un poema para él, pero está atravesando todo, que es Washington Bocha Benavides, ¿no? Claro, donde claro. Aparece como una especie de padre, digamos, también, ¿no? A él no le gustaba mucho esa idea de paternidad. Le molestaba un poco a veces, ¿no? Porque a veces uno no quiere cargar con hijos retrasados, ¿no? Claro, no quiere ser responsable de de las cosas que hacen tus hijos. Claro. Él prefería llamarse hermano. Yo no fui del grupo Tacuarembó, conocí a Bocha en 1969 en un acto de la Central de Trabajadores, en la que por mi experiencia radial y qué sé yo, me habían invitado a que fuera como presentador, una cosa de esas. Bocha lo pone en una novelita que tiene, habla de ese encuentro inicial que tuvimos. Y bueno, ha sido para mí una presencia marcante en este camino y en el camino de mi vida. En el camino de Chicago a San Francisco a ver a Loren Ferlinghetti, pero también en mi vida en general. Pero ahí, digo, está atravesado por el rock, este libro poemario, pero también por muchos otros poetas, ¿no? Digamos, no solo los beatniks, ¿no? Ferreira Goulart, por ejemplo, también es una figura que una y otra vez aparece. Absolutamente, y Carlos Drummond de Andrade. Drummond de Andrade, exacto. Son las lecturas de niño, de adolescente. Yo tengo una relación muy estrecha con la música popular brasileña. Me puedo morir en paz. Tengo en mi casa, lo digo sin ninguna petulancia, con la mayor humildad, una carta escrita en la vieja máquina Olivetti de Drummond. De Drummond de Andrade, en la que él me da algunos consejos para el primer libro, para el del 76, ¿no? Y te habla de Bocha Benavides. Claro, eso fue lo más fantástico de todo. Lo demás, olvídate. Me pone... Pero no decía también lo demás. Mire, ¿Qué te decía? No, me decía trabajar el poema como un diamante, lapidar la piedra, trabajar como el carpintero pule la madera y qué sé yo. Lo obvio, lo que hay que hacer, ¿no? Y me dice, mire, yo celebro aprovechar esta oportunidad de hablar con un joven uruguayo, yo era joven en esa época, porque tengo una gran admiración por una voz principal de la poesía uruguaya, Washington Benavides. ¿Usted lo conoce? Y yo fui corriendo a la casa de Bocha. Claro. Estoy hablando, esto fue... Pero, perdón, ¿cómo llegaste vos a Drummond de Andrade, a escribirle y que él te contestara? Bueno, yo tuve una relación de amistad de muchísimos años con el coronel Dagoberto Rodríguez, exilado brasileño que vivió aquí en Uruguay hasta su muerte. No fue desexilado. Él terminó ahora hace poco, el gobierno de Dilma Rousseff lo ascendió a general post-mortem, para general. Él vivió aquí junto a Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, John Goulart. Claro. Y bueno, él era un hombre muy generoso y en su casa yo leí los primeros textos de Drummond. Me acuerdo sobre todo uno que era Carta de un hombre del pueblo a Charles Chaplin, que fue el primer poema de Drummond que yo conocí. Después, bueno, por suerte, afortunadamente, tengo la obra completa de Drummond. Bueno, entonces vos le escribiste eso, le dijiste a Bocha Benavides que había mencionado. Otro detalle que aparece aquí, y digo, no vamos a mencionar todo lo que aparece en este viaje porque el inventario sería largo, ¿no? Sería una guía telefónica, porque aparecen muchos, con lo cual dice en el prólogo también este prologuista brasilero que está muy bien, este libro es una especie de señal de caminos también, ¿no? Es una invitación a leer a otros escritores, ¿no? Por ejemplo, en un momento se habla de cómo es de este hombre que es húngaro, del jugador de fútbol Puskás, claro. En Francisco Puskás. El día que Elder Silva y Walter Ortiz de Ayala se declararon magiares, porque querían que ganara Hungría, que le ganara a Argentina en el Mundial del 78. Así fue. El mismo día que llegó Marosa y Giorgio a Montevideo con su mamá, había organizado Rolando Fallé, para variar, un encuentro con escritores. Y entonces se suponía que ese mismo día también había
Disculpame, clase- ¿podés sí. leer el poema? Sí, claro. Y, ¿Cómo no? y lo va a contar, lo cuenta mejor en el poema, Macu. El poema se llama Bartók, Bartók. por Bela Bartók, Bela ese gran Bartók, claro, compositor. Dice: húngaro. Ferenc Puskás, Pancho para los madridistas, de una época de bellacos, frailes, requetés y falangistas, que todo lo ponían en español, era magiar como Bela Bartók. Y el segundo gran goleador detrás de Di Stéfano, la saeta rubia, en aquel Real del Caudillo. Puskás era una máquina de golear, sin despeinarse, capaz de crear filigranas celestiales entre Bartók y Liszt, superando escollos humanos en todos los campos de juego. Les comento a los urubínicos, cuando abre el día entre mate y café, los otros me preguntan: ¿qué carajo tiene que ver Puskás en el camino? Viene a cuento, porque en 1978, Elder y Walter Ortiz y Ayala se proclamaron magiares. Todos miran a Elder, que dice: sí. El día que Marosa Di Giorgio vino a radicarse en Montevideo, jugaban Argentina y Hungría por el Mundial de la Junta Militar de la Argentina. Esa noche, Walter Ortiz y Ayala tenía un taller de literatura en el Prado, la misma noche que un grupo de escritores y poetas recibía a Marosa Di Giorgio. El dictador Videla esperaba el triunfo de Argentina. Walter Ortiz y Ayala esperaba a sus alumnos y a Marosa la esperaban Rolando Fayet, entre otros tantos escritores. Ella llegó con sus lentes y su madre como una motoquera sesentista. Los magiares ganaron 1-0 y nadie fue a la clase de Walter. Por lo tanto, al grito de «Videla, cabrón, no vas a ser campeón», nos proclamamos magiares, decretamos la muerte de la poesía por un día y nos pusimos en pedo en un bar del Paso Molino. Sigue contando el poeta agrario. Y fuimos después al encuentro con Marosa. Había un escándalo de literatas, poetas y aficionados. Al final de un largo corredor al que llegué reptando, con Ortiz y Ayala y un enano iracundo, alumno suyo, que acabó vomitando en el baño, mientras yo me postraba frente a las rodillas huesudas de una poetisa connotada. Me imagino que como Puskás sembramos el terror en toda el área. Amigos, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Macunaíma en torno a este poemario que se llama On the Road. Después de la pausa continuamos por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos en estamos en la Feria Ideas Más, aquí en el Parque Rodó. Se está poniendo muy linda la cosa. Esto parezco ya un relator de fútbol o de una feria de, no sé, agraria, pero se está poniendo muy linda la cosa realmente aquí en el Parque Rodó. Estamos con Macunaíma en torno a su último libro que se llama On the Road Again. Estamos de alguna forma en el bloque anterior tratando de atravesar todos los escritores, todos los rockeros, todos los que está atravesando este libro. En realidad no vamos a seguir por ese camino porque nos faltaron grupos, nos faltaron Stephen Wolf, aparece una serie sí, aparece Bob Dylan, aparece una serie de escritores y de músicos, no solo de Estados Unidos, sino de Brasil, y no solo de Brasil, sino también de Argentina, por ejemplo, como Juan Gelman, o incluso mencionan a Vallejo. Pero no vamos por ese camino, sino que quiero adelantarles este libro es un libro de poesía, pero que tiene mucha acción. Este viaje termina en la librería, y yo tengo que decir que cuando lo iba leyendo, como uno genera un cierto suspenso. ¿Qué va a pasar cuando estos 5 uruguayos lleguen a la librería de Lorenz Ferlinghetti? ¿Qué va a pasar? Digo, uno genera una cierta expectativa. Podemos spoilear, porque en realidad es un libro de poesía, y decir que, bueno, lo que pasa es que se encuentran con Lorenz Ferlinghetti en la librería. Se encuentran, ¿no? Hay una cosa que yo quiero agradecer mucho. Jorge Palma ha escrito ya hace tiempo un largo mail en inglés. Yo no escribo en inglés,
chapurreo y releo así con la ayuda de mis hijos. Ferlinghetti, que tiene 98 Le años y un escribió a glaucoma. Ferlinghetti, le hizo una descripción del libro Sí. y Ferlinghetti contestó saludando, una cosa que pusimos ahí. Sí, en el lo vi, libro. sí, sí, sí. Pero después hubo otro mail en el que pone que, bueno, él tiene una... Que lee en español, él Claro. puede leer en español, pero tiene un glaucoma. Tiene un entonces- glaucoma en un ojo y tiene una chica que le lee en español, en francés, en italiano y en portugués. Cosas que le interesa leer. Igual es sorprendente que Jorge Palma, yo incluso le dije a Flaco Germán, habría que invitarlo a Jorge Palma Para que que te se cuente escriba con Lorenz Ferlinghetti y que Lorenz Ferlinghetti, a través de una secretaria normal, lo lógico, a los 98 años desde allá de Estados Unidos, le conteste y Totalmente. le parezca que muy simpático, muy interesante el proyecto de tu libro. Claro, y me pone, bueno, que se lo envíe, que lo está esperando. I'm looking for your book. Sí. Y voy a hacer el esfuerzo de intentar leerlo por mí mismo. Ajá. Así que no importa. Se lo mandaste, obviamente. La semana que viene. ¿Todavía no se lo mandaste? Acabo de llegar de Brasil. No puede ser, no Acabo puede de venir ser, por todavía no se lo teléfono. mandaste. No, es que el libro salió primero A, de a diciembre. través de Barilari, del amigo Rodrigo Barilari. El viejo y querido correo, ¿eh? ¿Sí? Que llega bien, llega bien. Llega bien, sí, llega bien. Este, sí, sí. No, esto va seguro esta semana. He tenido que tomar pruebas en la facultad y qué sé yo. Y bueno, pero va seguro. Ya le escribí que... el Bueno, libro- nosotros acá desde la máquina de pensar le decimos a Lorenz Ferlinghetti que aguante, que espere un poco, que la uruguayés es así, que bueno, no nos precipitemos, si nos precipitamos, nos precipitamos. Hay que decir también que este libro no culmina con ese viaje, o sea, con ese encuentro con Lorenz Ferlinghetti, sino que hay una especie de anexo, de postdata, es otra cosa que el lector se sorprende mucho, no estaba avisado en ninguna parte del camino que íbamos a terminar leyendo poesía no de Macunaíma, sino de Seni Labart. Bueno, es una situación que se da en el camino, vamos leyendo, Ujú. ¿no? Vamos leyendo a nuestros poetas, Washington Benavides, Juan Gelman, por cierto, vamos leyendo al querido e inolvidable Juan Carlos Macedo. Juan Carlos Macedo. sí. Nos vamos leyendo cosas de entre nosotros, leyendo las cosas que leemos habitualmente, y alguien desliza por ahí unos originales de Seni Labar, poeta uruguaya, nacida en 1957, fallecida en 1998 en Cap d'Antibes, Francia, y aparte de un enorme impulso recibido por Ulpidio Morocco, que es un poeta, Ese. novelista y ensayista argentino que vive en Zapala, Patagonia, que bueno, está muy conmovido por esta poetisa uruguaya, francamente desconocida por el gran público, y él decide, ¿por qué no editan a Seni Labar? Y entonces decidimos incluir un libro dentro de otro libro, y lo que sería una especie de bonus track, si fuera un CD, Exacto, un bonus track. es exacto. un bonus track Exacto. con Seni Labar. Y aparte un bonus track que se llama Cactus Tree, es Seni Labart, y bueno, y ahí, entre otras, hay varios epígrafes. Obviamente es otro libro, o sea, cuando llegamos al final del viaje con Lorenz Ferlinghetti, bueno, sale ahí Lorenz Ferlinghetti y dice los Urubidniks, supongo, ¿no? Claro, sí, sí. Como si fuera Stanley y Livingstone en África que se encuentra, dice los Urubidniks, supongo, ¿no? I Con esa- suppose, I I suppose. ¿no? Lo de Seni Labar, Cactus Tree se llama así porque quisimos darle una cierta unidad con el libro. En realidad son poemas que se corresponden con una serie que ella llamaba Poemas de la Cuadernola, porque estaban adentro de una cuadernola, ¿no? Que ella tenía escritos y que nosotros recuperamos a través de amigos en Francia, ¿no? Esto comenzó, bueno, se empezó a saber de Seni Labart. Yo estaba, me acuerdo, estábamos en la previa a la Casa de los Escritores, yo estaba administrando el circuito, digamos, de correo electrónico, que era la red de lista de correo electrónico, Red de Letras, y ahí te empezaron a llegar algunos poemas, Claro. y empezó a haber testimonios en torno a esta poetisa o poeta desconocida que ahí empezó, ¿no? Absolutamente. Entonces empezaron pequeños testimonios, pequeñas cartas, pequeños poemas. Sí, sí, sobre todo gente que en general no tenemos una gran relación del punto de vista obra crítica, ¿no? Como por ejemplo Aníbal Larre Borges, como Rosario Peirú, que pedían que de alguna manera esa mujer fuera editada, sobre todo algunas publicaciones del exterior,
Isla Negra, otro poeta brasileño en Río que la ha editado en blogs y páginas literarias. Así que lo que hicimos con Ulpidio Moroco, que es un notable poeta de la Patagonia, fue hacer una síntesis de la obra de Zeni Labar para que fuera digamos, bonus track. Este bonus track en este viaje de ficticio y de ficción, dijimos de sueño, termina con esta poeta que a ella no le gustaría que yo dijera que es una poeta de ensueño, ¿no? Zeni Labar. No sé si le gustaría. No sé, porque en realidad su viaje poético estaba marcado por una poesía muy concisa, muy concreta. Seleccionamos algunos textos. Que es la contraria a la tuya, la opuesta a la tuya, ¿no? Claro, a lo torrencial, a lo sí, coloquial, sí, y a no tan conciso, digamos. En el caso, por ejemplo, de ella dice, un poema dice, soy apenas cada vez menos. Por eso, una especie de haikus. Sí, menos que haikus. Menos que haikus. Y también creo que había una búsqueda de una cosa femenina, temprana, porque estos son poemas que ella escribió en los años 70, cuando el carnaval pasaba por otro escenario, ¿no? Ajá. Y ella fue muy valiente al asumir, bueno, su condición de bisexual y todo eso. Sí. Aparte también tiene que ver con la noche oscura de la dictadura, que se tuvo que ir, Claro. Tiene que ver con una actitud de ruptura frente a lo que era el statu quo en aquel momento de la literatura uruguaya, ¿no? Claro, hoy de verdad las mujeres han irrumpido con enorme fuerza, como corresponde además, en un plano de equidad como corresponde, pero en el momento que Zeni Labar escribía, fíjate que dentro de los cenáculos de los picnics casi no había mujeres. Sí. Ella fue una precursora dentro de nuestro grupo, porque leía con un tono que recuerda a Patti Smith, esa cosa declamativa de Patti Cierto, Smith. sí. Bueno, tiene un poema que es muy gracioso que dice, no, y no, on. Claro. A mí me gusta mucho el ciclo inicial que se llama Poemas Odiosos, Odiosos. que refiere a animales, ¿no? Sí, o hay otro que se llama, digamos, que juega con el título es silencio, ¿no? Y es una definición de silencio, una lápida que nadie lee. Zeni Labar estuvo bien ahí, ¿no? Sí, claro. Estuvo fina. Y hay otros que, bueno, que juegan con con el absurdo, ¿no? Claro. Juegan con el absurdo. Y también son muchos dedicados casualmente Al grupo, a los compañeros tuyos. Casualmente hay uno dedicado a Elder Silva, otro dedicado a Víctor Cuña, otro uno a mí mismo también. Uno dedicado a vos mismo. Porque ella tuvo relación con nosotros, ¿sabes? Fue muy amiga nuestra en épocas de gran hambruna. Nos encontrábamos en las presentaciones de pintura, donde uno podía comer alguna cosita gratis, en los vernissages. Ella y su pareja de la época, Eduardo Lenga Avilo, ¿no? Ahí andábamos Elder, Víctor, Elvio, el Negro Luis también. Y entonces, de alguna manera fue generándose una relación muy estrecha con el grupo. Así que nos pareció natural que ella estuviera incluida en este libro. Hay otros hinchas de Zeni Labar que nos mencionamos, como Walter Bordoni o Fernando Cabrera mismo, ¿no? Sí, claro, que lo han hecho manifiesto en distintas publicaciones digitales. Y aparte que en algunos está pidiendo que la musicalicen, Zeni, me parece. Claro, sí. En algunos me parece que está pidiendo. Y otro detalle final es que este libro comienza con dos poemas que no son tuyos. O sea, termina con este poemario de Zeni Labar que no es tuyo. Un poema de Víctor Cuña. Y otro poema de este hombre que es no, de Víctor Cuña y de otro, ¿no? De claro. argentino. Yo le pedí, a mí me gustan los prólogos, como me gustan las críticas, porque de alguna manera te mueven la máquina de pensar adentro, ¿no? Sí. Y entonces le pedí a dos amigos, Mercosur, a mi amigo querido Luis Herón da Silva, y a Hernán de Merlo. Hernán Merlo, sí. Hernán de Merlo, y él me contestó con unos poemas. O sea, el prólogo él lo poetizó. Lo poetizó. Y para terminar, y ir terminando, en un momento se habla de Ferlinghetti, dice una definición, yo creo que empieza así, ¿no? Empieza así el poemario, diciendo que un escritor
escribe hasta el fin, ¿no? No desiste hasta que no pueda sostener más el bolígrafo. Exacto, mientras pueda sostener el bolígrafo, Hay existe que el escritor, resistir. ¿no? Claro. Existe el escritor. Vienen épocas complicadas, querido amigo Pablo, donde la máquina de pensar es cada vez más necesaria. Vengo de Porto Alegre, donde están cerrando la televisión, la radio, porque el Estado está endeudado hasta las orejas, no están pagando los sueldos de policías, maestros y municipales. La cultura cada vez está más aislada. En un momento que Río Grande del Sur vive una explosión de creatividad, no existe para los grandes medios la música popular brasileña, no existe para los grandes medios la literatura brasileña contemporánea, no existe el teatro, no existe el cine, lo único que existe es ese pastiche hecho por las transnacionales para difundir la basura más basura. Y ojo al gol, eso es la hipoteca de las próximas generaciones. Por suerte, ya sabemos que la cultura tiene cuero duro y que resiste y que se hace con poetas mayores, se hace con poetas menores, por supuesto, se hace con poetas medianos, se hace entre todos, digamos, ¿no? En todos los tamaños. Como dijo Borges, y como Bocha Benavides de algo estaba buscando, llevó como compañero de viaje a Borges, y Borges decía de alguna forma que todos estamos escribiendo un libro, y todos de alguna forma lo estamos leyendo, y todos somos leídos. Eso está bueno, ¿no? eso está de bueno. alguna forma. Macu, un gusto, un placer estar aquí en la Feria Ideas Más, en esta edición especial de La Máquina de Pensar, donde Road Again. Un detalle que me faltó, y hay que mencionarlo, y hay que hablar por lo menos 3 minutos de eso, es que el libro de Macu tiene un coautor. El coautor se llama Fidel Esclavo, que es el que hizo el diseño del libro, y cada poema está con un dibujo de él, con una pequeña imagen al final, donde hace un contrapunto de lo que leímos, absolutamente, y donde hace un comentario. Yo que sé, por ejemplo, hay un poema del Hebrero donde termina con los lentes del Hebrero y unas alitas pegados a los lentes. Pienso en eso, pero en cada uno hay una... Fidel es un extraordinario diseñador, un orgullo oriental que está en la Argentina. Como pasó con el libro anterior, que él ha tenido la generosidad de ilustrarlo, ha tenido otra vez esta contribución central para que el libro tenga el peso que tenga. Lo distribuye, lo editó, lo vende, Banda Oriental. Sí, eso también hay que decirlo. Banda Oriental no acostumbra a editar poesía, pero de este poeta que se llama Macu Naima edita y ella sacó un libro, pero aparte no es solamente un libro de poesía, sino un libro objeto, muy lindo. La verdad que te felicito, Macu, y nada, arriba con los poetas menores. Muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana a partir de las 19 horas estaremos por Radio Uruguay. Nos va a visitar ya en estudios, nos va a visitar Claudia Magliano y Cecilia Ríos. Los espero a partir de las 19 horas, que lo pasen muy, pero muy bien. Hola, soy Carlos Manta, director deportivo de Plaza Colonia, campeón del Clausura 2016. Y quería decirte que no hay excusas. Siempre es un buen momento para meterle y salir adelante. Por eso, junto a República Microfinanzas,